¿Te imaginas llegar a los 75 años de edad y tener que seguir trabajando por necesidad porque no tienes suficiente dinero para cubrir tus gastos básicos y nunca planificaste para esto? La triste realidad es que más del 60% de los hispanos que viven aquí en los Estados Unidos no saben cuánto dinero van a necesitar para retirarse y cuando lo descubren ya es demasiado tarde. Hoy te voy a enseñar cómo evitar esa pesadilla y cómo construir un retiro digno. Bienvenidos de regreso a un episodio más aquí en su canal Hablemos de Dinero. Les saluda su amiga Teresita Espinosa y como siempre les doy una cordial bienvenida. En este canal hablamos de dinero. Quiero agradecerle a todos ustedes que ya se suscribieron al canal, que ya le dieron like al video y que ya nos siguen en nuestras otras redes sociales y a través de nuestro podcast en la plataforma de Spotify. Primero vamos a hablar del por qué es importante empezar a calcular tu número mágico para la jubilación desde ahora. No importa cuál sea tu edad o en qué situación te encuentres actualmente, la planificación para la jubilación tiene que formar parte de tu vida desde que tú comienzas a trabajar. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque hay 3 factores que tú tienes que tomar en consideración que pudieran poner en peligro tus deseos de algún día poder jubilarte. El primer factor es la inflación, que puede ser tu peor enemigo. Recuerda que $1,000 de hoy no te comprarán lo mismo en 20 años. El segundo punto del por qué es importante comenzar a calcular hoy esto de tu jubilación es porque tal vez tus años de jubilación sean más largos de lo que tú te imaginas. Con los avances de la medicina moderna y los tratamientos, podrías vivir entre 25 a 30 años más una vez ya jubilado. Esto quiere decir que si tú te jubilas a los 62 años, potencialmente llegues a vivir entre los 82 y los 87 años de edad. Estadísticamente, los hombres viven hasta los 85 años aproximadamente y las mujeres vivimos más, potencialmente hasta pasando los 92 años. El tercer punto del por qué es importante comenzar a calcular hoy para tu jubilación es que nadie va a venir a salvarte, nadie va a hacerse responsable de ti. Es tu total responsabilidad estar preparado para cuando llegues a la vejez. Recuerda que las pensiones que existían antes en décadas pasadas ya casi no existen. Las compañías privadas ya no dan pensiones a sus empleados. Y también otro punto importante es que el seguro social para muchas personas no va a ser suficiente para cubrir sus gastos. Por eso es importante planificar y ahorrar lo más pronto posible para evitar ser víctima de no tener suficiente dinero durante la jubilación. Como conclusión, amigos, de este punto es que si no haces un plan hoy o no tomas acción hoy, podrías quedarte sin dinero en el momento más vulnerable de tu vida, que es la jubilación, que es cuando ya no puedes volver a trabajar, ya no quieres volver a trabajar o ya no puedes encontrar un empleo que tú puedas elaborar físicamente. Ahora pasemos a la pregunta del día de hoy, que es: ¿cuánto dinero necesitarás realmente para jubilarte? Y aquí vamos a hablar de números realistas. No vamos a hablar de números de cuentos de hadas. Es importante entender que este ejemplo que te voy a compartir ahora probablemente no sea el tuyo. Tú vas a tener que poner los números dentro de la fórmula que te voy a dar para poder sacar tu número mágico. Para entender el número mágico, primero tenemos que saber que existe una regla del 80%. ¿Qué es la regla del 80%? Bueno, durante la jubilación se espera que las personas necesiten de entre el 70 al 80% de su presupuesto actual cada año durante la jubilación. Y te has de estar preguntando, ¿por qué el 80%? ¿Por qué ese número? ¿Por qué esa regla? Bueno, se espera que las personas cuando llegan a la etapa de la jubilación ya hayan reducido sus responsabilidades de gastos
y de deudas, como por ejemplo, ya no tener colegiaturas de hijos, ya no tener hipotecas mayores o no comprarse un coche nuevo para agregar más pagos a nuestro presupuesto. Cuando estamos llegando a la jubilación, se espera que todos estos gastos ya se hayan reducido a lo más mínimo. Si tú estás en una situación donde tú tienes apenas una hipoteca nueva y ya estás acercándote a la jubilación y no crees poder terminarla de pagar antes de jubilarte, probablemente puedas hacer alguna estrategia para tratar de pagarla lo más antes posible. O quizás tú vas a necesitar el 100% de tu presupuesto a la hora de jubilarte y es así como vas a calcular tu número mágico. Por ejemplo, si tu presupuesto actual es de $5,000 mensuales, el 80% de 5,000 son $4,000. Ese es tu presupuesto que se espera que necesitarás durante la jubilación. De esos $4,000 que tú vas a necesitar, una parte, una porción va a estar cubierta por la pensión que recibirás por parte del Seguro Social. Y la otra parte se tiene que suplementar o complementar con tus propios ahorros, tus pensiones privadas o tu planificación. Y te voy a dar un ejemplo de una estimación rápida de cómo tú puedes calcular tu número mágico. La fórmula dice así: agarra tu presupuesto anual deseado que vas a necesitar y multiplícalo por los años estimados de vida. Ese te va a dar tu número mágico. Te doy un ejemplo con números para que se te haga más fácil visualizarlo. Nancy tiene 62 años de edad. Ella es una mujer soltera. Nancy necesitará $4,000 mensuales para poder vivir y cubrir sus gastos básicos. Si multiplicamos los $4,000 por 12, esto nos da un presupuesto de $48,000 que Nancy necesitará cada año para poder tener un retiro digno. De esos $4,000 que ella necesita, el Seguro Social le dará $1,500 de su pensión que recibirá por el trabajo que hizo durante los últimos 35 años. Los otros $2,500 tienen que ser subsidiados o complementados de parte de Nancy por medio de sus ahorros que ella acumuló para la jubilación. En este caso, de esos $2,500, Nancy necesitará $30,000 por año. Si los multiplicamos por 20, que es más o menos lo que Nancy tiene proyectado vivir, Nancy necesitará tener un ahorro de $600,000 para poder cómodamente subsidiar lo que le va a hacer falta para vivir cómodamente, aparte de lo que recibirá de la pensión del Seguro Social. Tu número mágico de la jubilación va a depender de tu situación individual. Si tú solamente necesitas $1,000 adicionalmente a lo que el Seguro Social te va a dar, o si eres una persona casada y vas a recibir más dinero de parte del Seguro Social, entonces tus números van a ser diferentes al ejemplo de Nancy. Toma la fórmula que te acabo de dar y pon los números para que puedas sacar el cálculo. Y déjame saber en los comentarios cuál será tu número mágico para la jubilación. Otro punto que tienes que tomar en cuenta a la hora de planificar para la jubilación y de ahorrar para la jubilación son los gastos invisibles que más bien probablemente se puedan convertir en los enemigos invisibles. Número 1, los gastos de seguro médico. Los gastos de seguro médico van a aumentar conforme nos hacemos mayores, necesitamos de atención o nos enfermamos de enfermedades crónicas. El segundo enemigo invisible son los cuidados a largo plazo. La mayoría de las personas cuando llegan a cierta edad requieren de tener cuidados especiales en casas de convalecencia o en casas de recuperación. El periodo mínimo que una persona pasa en una casa de recuperación o de convalecencia es entre 3 a 6 meses. Y a veces no contamos con seguros o aseguranzas que nos cubran esa parte y todo tiene que venir de nuestro bolsillo. Otro enemigo invisible son los impuestos mal calculados durante la jubilación.
Cuando nos retiramos, cuando dejamos de trabajar, de la misma manera que cuando trabajamos, tenemos que tener estrategias fiscales. Si tú te jubilas y no tienes una estrategia fiscal, una estrategia de distribución o una estrategia de cómo manejar tu dinero, los impuestos inesperados pueden ser tu mayor enemigo invisible. Aparte de esos enemigos invisibles, hay otros factores que pudieran destruir tus planes de tener una jubilación tranquila. Por ejemplo, la inflación aumenta entre un 3 y un 4% anualmente y hay que planificar para ello. Las emergencias familiares o los gastos inesperados de urgencia también puede ser otro enemigo, otro factor que pudiera destruir tu retiro si no estás preparado para ello. Y también las malas decisiones de inversiones o decisiones emocionales a la hora de manejar tu dinero. Tienes que tener esto en consideración y planificar para ello apropiadamente. Y quiero que recuerdes lo siguiente. Si tú no ajustas tu plan para la jubilación cada cierto tiempo, tu dinero pudiera desaparecer o reducirse como arena entre los dedos. Y ahora llegamos a la parte donde te voy a dar algunas estrategias prácticas para poder planificar para tu retiro con éxito. Primero que nada, ahorra más de lo que tú crees. En promedio, las personas ahorran el 10% de sus ingresos. Si tú estás comenzando más joven, estás comenzando entre tus 20, 30 o 40, probablemente tú tengas que ahorrar un 10%. Si tú eres una persona más grande que ya estás entrando a los 40, 45, 50, probablemente tú tengas que ahorrar mucho más dinero para poder llegar a ese número mágico que vas a necesitar. La segunda estrategia práctica sería invertir inteligentemente. Recuerda de diversificar tus inversiones y también de que vayan de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y tus objetivos financieros, además de tu horizonte financiero, que es cuánto tiempo tú puedes poner ese dinero a trabajar. Estos son factores sumamente importantes a la hora de decidir en qué vas a invertir tu dinero. La tercera estrategia es proteger tu portafolio, especialmente si tú estás entrando ya a la etapa de la preparación para jubilarte. Por ejemplo, si tú ya estás entre los 55 años o más y ya tienes planes, portafolios en tu 401k, ya tienes cuentas IRAs con algún corredor de bolsa o ya tienes algún dinero ahorrado para la jubilación, es importante considerar invertirlo o ponerlo a trabajar en vehículos que tienen garantías de no pérdida, como las anualidades indexadas, en donde tú tienes la oportunidad de que tu dinero continúe creciendo, pero sin el riesgo de que si hay alguna corrección negativa del mercado te vaya a afectar. Es muy importante que consideres estas opciones y otras que existen para poder asegurarte de que tu número mágico de la jubilación no se desaparezca con la siguiente crisis de la bolsa de valores. Y la cuarta estrategia es hacer revisiones anuales a tus inversiones o a tus ahorros o cualquier tipo de plan que tú tengas, a tu 401k, a tus IRAs, etcétera, para ver qué es lo que está pasando y poder hacer cambios de acuerdo con tu situación en ese momento. Recuerda que los años pasan y lo que funcionaba cuando tú tenías 30 años probablemente no te esté funcionando ahorita que ya tienes 55. Así es que hay que poner atención por lo menos una vez por año. Y como conclusión de este episodio es que si tú no sabes cuál es tu número mágico para la jubilación, es como que andas en un avión sin rumbo, en medio del mar sin una brújula. Necesitas tener un número mágico, un objetivo de cómo tú quieres que tu jubilación se vea, independientemente si tú vives muchos años o una vida muy longeva o una vida corta, necesitas planificar para cualquiera de los dos escenarios. La planificación de la jubilación no basta con soñar en dejar de trabajar o retirarme joven para poder viajar o dejar de trabajar para disfrutar de la vida porque la vida es corta. Se necesita tener un plan para poder lograr el objetivo de tener una jubilación feliz. Y antes de despedirnos, quiero compartir con ustedes la frase del día de hoy que dice así: no dejes que el pasado te detenga. Recuerda que tu futuro te espera.
Anónimo. Como siempre, amigos, recuerden de elegir la vida que ustedes quieran tener y después decirle no a todo lo que no los lleve a ella. Los quiero, los respeto y los espero en el próximo episodio aquí en su canal Hablemos de Dinero. Hasta la próxima. Chao, chao.